En Metrópolis FM, esta es tu tarde, la tarde de EPO, de 3 a 5, con Epo Cardelo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de la tarde de EPO. Hoy jueves 6 de febrero del año 2014 de nuestro Señor, cuando son exactamente las 3:01 de la tarde, las 15:01 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, en un día soleado, en un día de invierno magnífico, donde han subido las temperaturas y aún se van manteniendo, con un poquito de viento en la costa, pero aún así un día de invierno maravilloso. Recordarles que están ustedes en la sintonía de Metrópolis FM, ya saben, la mejor radio del mundo mundial, claro que sí. Si nos quieren escuchar, pues lo tienen muy fácil, 101.5 de la FM, de la frecuencia modulada para Cartagena y Mar Menor, y desde el 92.6 para Murcia y el resto del mundo mundial. Ya saben que nos pueden escuchar desde cualquier parte de la galaxia, desde nuestra página web. Ya saben, entran, cliquean directo y a la página web. ¿Cuál? Pues muy sencillo, www.metropolisfm.es, o lo que es lo mismo, www.metropolisfm.es. Allí pueden pasar la tarde con nosotros, la tarde disfrutando de radio y la tarde en compañía de la tarde de EPO. Ya saben, con este que les habla, Epo Cardelo, vamos a estar de 3 a 5 de la tarde con un tema, un monográfico, un tema interesantísimo que les va a encantar. Vamos a hablar, indudablemente, de la masonería y los Illuminati. De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, la tarde de EPO, con Epo Cardelo. Bien amigos, hoy tenemos un tema, como les comentaba hace unos instantes, pues muy interesante, porque vamos a hablar sobre un mundo oculto o quizás no tanto, porque vamos a hablar sobre la masonería y sobre los Illuminati. Una serie de personas cuyo aura a nivel del pueblo, de la gente de la calle, es una aura llena de misterio, una aura llena de lo oculto, una aura desconocida fundamentalmente por todos, pero una aura que atrae, quizás por ese mismo misterio inherente a una sociedad o a unas sociedades a las cuales se las denomina de sociedades secretas. Y para ello pues vamos a hacerlo como siempre con nuestros amigos, nuestros compañeros que nos acompañan pues muchísimos jueves cuando hacemos este tipo de programas especiales, estas mesas redondas. Y como no, quiero presentarles a nuestra compañera, a nuestra bellísima amiga Mercedes García Velasco. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Epo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Como siempre, nosotros también de que tú estés aquí, claro que sí. Ya saben que Mercedes García Velasco es escritora, además es investigadora de temas paranormales, de todo ese tipo de historias que generan misterio, a veces inquietud, y otras veces pues generan esas historias la necesidad de saber, el ansia de conocer y de descubrir. Ya saben que tiene un libro magnífico que a mí me encanta siempre que viene a hacer que ella misma lo presente, porque es que es lo suyo. ¿Cómo se llama tu libro? Las historias que jamás quisieras que te contaran. Las historias que jamás quisieras que te contaran. ¿Cómo va la venta del libro? Pues muy bien. Va bien, lo sé. Sí. Sé que te está yendo muy bien. Por cierto, ¿en qué editorial tenías? En Bubok. En Bubok. Sí. Que además esto pueden adquirirlo también por internet, ¿no? Sí, en mi página web. En tu página web. Experienciasdemerce.blogspot.com. Las experiencias de Merce.blogspot.com. Bienvenida de nuevo. Gracias, Epo. También contamos con la compañía, como siempre, como todos los jueves, de nuestro arqueólogo de cabecera,
también investigador y amigo de esta casa, Santiago García Lorca. Buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes, Epo. También bien, ¿no? Perfectísimamente. Sé que estás con tus rutas en Cartagena, estas presentaciones de restos arqueológicos al gran público. ¿Cómo te va? Bastante bien, la verdad, y cada vez con mayor aceptación. ¿Sí? Sí. También lo sé, me consta. Bienvenido de nuevo también. Muchas gracias. Y contamos con un invitado de excepción. Contamos con un invitado que voy a pasarles ahora mismo a presentarles. Él se llama Francisco Rodríguez García. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Epo. Bien hallado. Bien hallado tú y bienvenido, y gracias por estar aquí con nosotros y compartir la primera hora de este programa de la tarde de EPO. Un placer, Epo. Para nosotros también. Francisco Rodríguez García, desde hace ya un tiempo, hace unos años ya, estuvo haciendo prácticas en el Teatro Romano de Cartagena, y en ese momento era responsable de los nuevos arqueólogos, porque además tú has dirigido varias excavaciones, ¿no? Sí, correcto. En Cartagena estuvimos dirigiendo, bueno, la más reciente fue en la calle Arco de la Caridad, justo donde Urbin Casa va a hacer un parking, y ahí estuvimos, fue una de las últimas excavaciones, y también, bueno, estuve trabajando allá por el 2007-2008 en el Teatro Romano de Cartagena como arqueólogo y dibujante, ahí, haciendo los pinitos, vamos. O sea que también eres arqueólogo de estos de campo, de los que están al pie del cañón. Como sí, dice Santiago, como dice muchas veces Santiago, era el típico arqueólogo que estás trabajando 3 meses o un año para ocupar un renglón de las páginas de la historia. Efectivamente. Bueno, tema interesante, tema duro y tema complicado, pero supongo que apasionante para vosotros. Muy apasionante, ¿no? Pero muchas veces también un poco descorazonador, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno. Hoy en día está todo muy descorazonado en este país. Sí. Bien, amigos, bueno, vamos a pasar, después de haber hecho la presentación pertinente a nuestros invitados, vamos a pasar a hablar sobre pues este tema tan enigmático. Es un tema que está además en boga de todos, porque solo hay que entrar, por ejemplo, en Internet, en YouTube, para encontrar, uno cliquea y en Google, ¿no? Masonería o Illuminati, y bueno, hay miles de páginas en YouTube, miles de vídeos, miles de opiniones, miles de casos que se presentan, a veces unos creíbles, otros no tanto, sobre gente que ha pertenecido a estas órdenes, sobre documentales que se hacen también incluso caseros sobre este tema, lo cual genera, como siempre, pues la duda, porque no se sabe si creer todo lo que uno ve en Internet, ¿no? Es un vasto mundo interesantísimo, pero también tiene aquello de que es el gran mundo también de la desinformación y no de la información, que en definitiva es lo que nos interesa, estar a todos nosotros informado. Yo quería comenzar pues desde el génesis, desde el principio. Yo quería hablar del origen, el origen de la masonería, el origen de las órdenes masónicas. ¿Por qué nacen? Voy a empezar contigo, Santiago, y luego a partir de ahí ya nos vamos pasando la pelota. ¿Por qué nacen estas órdenes, Santiago? Pues según lo que he podido investigar y corroborar, y corregirme ahora si no estoy en lo cierto, el origen surge por la necesidad de un grupo de personas de una especie de desarrollo personal, y con el objetivo de llegar a ese culmen de llegar a ser mejor persona cada uno de los miembros de este grupo o de esta agrupación, o como queramos llamarlo, en definitiva llegar a un mejoramiento o hacia una sociedad mejor. Es decir, partiendo de la base de que yo voy a mejorar como persona y comenzando en mí mismo ese cambio, intentar que mi sociedad, a la sociedad que me rodea, sea mejor. Es un cambio, digamos, es una especie de plataforma, dicho de alguna manera, para buscar algo que nos haga mejor. ¿Pero el qué? ¿O para ser mejor? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Pues ese es el tema, y en parte ese es el misterio. ¿De qué manera? La manera que hiciera falta, mediante los elementos o los instrumentos que fueran necesarios, llegar a tener una mejor sociedad. En este sentido,
meten o se asimilan a Maquiavelo con el lema de el fin justifica los medios. Ya. O sea que de alguna manera lo que sería una orden masónica, lo digo para resumir, ¿qué os parece? ¿Se podría parecer quizás a la religión católica, al cristianismo, al budismo? Yo quería saltar al hilo de esto y bueno, quería decir también para puntualizar que surgió en la Edad Media. El siglo no lo tengo claro, en torno al siglo XIII o quizá algo más. Y bueno, era un grupo de constructores, albañiles. La palabra masón en francés, en antiguo francés, significa albañil, ponedor de ladrillo. Entonces, bueno, estos señores eran grandes constructores y bueno, pues hacían catedrales, lo hemos visto en el cine, en los libros, El símbolo perdido, el último libro. Y bueno, pues no es una religión, vamos a ver, es que se puede pensar que es una religión porque tiene una filosofía muy parecida a una religión. De hecho, una estructura, quizás, una estructura, ¿no? Sí, un modo de vida. Un modo de vida, una filosofía parecida a una religión, pero no es una religión en sí misma. En donde el gran arquitecto es Dios y nosotros somos los arquitectos de nuestro destino, de nuestro mundo. Entonces, claro, por eso se representa una escuadra y un compás, que ya veremos más adelante. Entonces, bueno, ellos eran unos albañiles que hacían las construcciones de lo que hemos dicho, las catedrales, iglesias, ermitas y demás, y quisieron en un momento dado de la historia separarse de los benedictinos, de los monjes benedictinos. Entonces, al principio ellos fueron cristianos. Ellos eran cristianos. Ellos eran cristianos, porque ahí hay un poco de duda, pero ellos eran cristianos. Luego veremos que más adelante se separaron de la iglesia. Realmente la iglesia lo excomulgó, pero eso fue mucho más adelante en el tiempo. En ese primer momento eran cristianos, por eso hacían esas iglesias. Y bueno, pues dentro de eso, pues ellos se separaron, hicieron esos gremios, esas logias donde están agrupados, y esa es su base. Luego ya en el tiempo hicieron una constitución y ahí ya se separaron de la iglesia. Se separaron, pero yo recuerdo que con Santi habíamos hablado, comentamos en un programa que muchas de esas de lo que son, y por ejemplo los masones, los Illuminati, tienen una base histórica, como tú muy bien has dicho, Mercedes, en un año concreto, hablabas del 1300, ¿no? Sí, sobre el siglo XIII, más o menos. Muy bien. Francisco, nosotros comentamos un día con Santi ese origen también que viene de las órdenes de caballería. ¿Está muy presente ese origen de las órdenes de caballería en la masonería actual? Bueno, de las órdenes de caballería, incluso hay gente todavía que lo retrotrae un poquito más atrás. Más atrás todavía. Sí, incluso en la época faraónica también dicen que se vincula su inicio a la época de las construcciones de las pirámides, ¿no? Y época ya faraónica. Pero lo que sí está claro, incluso en la construcción del Templo Salomón, ya en épocas judías, con algunas sectas, algunas ramas del judaísmo, como los esenios, etcétera, pues lo vinculan un poco al nacimiento también de la masonería. Pero bueno, eso ya es un poco especular, ¿no? con la historia, porque eso realmente no hay documentos fehacientes que lo ratifiquen, ¿no? El tema de los caballeros del Temple, bueno, yo creo que esos son más raíces más románticas desde el punto de vista más literario, más pues que queda, es un recurso literario. Es un recurso, sí, quizás más, pero fehacientemente no está probado. Hay que también pensar que las órdenes templarias y caballerescas que nacieron allá por el siglo XIII están ligadas mucho al inicio de las cruzadas, sobre todo sobre todo en Tierra Santa, que se dedicaban a reconquistar al infiel. Entonces, pues no está la orden más, la masonería no está vinculada con esa ideología, vamos. ¿Con cuál está vinculada? ¿En qué se vincula la ideología masónica? Yo creo, personalmente... Sobre todo lo digo por el hermetismo que hay, ¿no? Sí, porque no se sabe realmente... Por lo que he podido ir investigando, como Santi, yo creo que no se desmarca totalmente de cualquier dogma, de cualquier religión. De hecho, para cualquier masón, fundamental el respeto hacia toda persona, hacia todas las religiones y hacia cualquier, sea de diferente nacionalidad, país o raza, vamos. Que no tiene nada que ver con ningún dogma de ninguna religión. O sea, no tiene, se desvincula por completo. Se desvincula de cualquier religión. Pero de todos he sabido, de hechos
que decir, lo podemos ver en televisión, de alguna gente, alguna persona que está vinculada a la masonería, que sí es cierto que hay muchos católicos que son masones. Por lo tanto, yo creo que ya hay algún tipo de vinculación, ¿no? Porque claro, tú tienes una creencia, y si tú tienes una creencia, que no puedes creer en dos cosas a la vez, por lo tanto debe de haber algún tipo de relación, ¿o no? Sí. Hombre, vamos a ver, la masonería como hermandad y como institución se desvincula de cualquier religión. De hecho, puede ser un hermano que pueda ser católico, o incluso otro hermano que pueda ser musulmán, vamos, que no tiene, así entendemos, ¿no? Que no persigue un dogma religioso, sino que simplemente pues que ellos están abiertos pues a todas las religiones. Evidentemente el catolicismo hoy en día en el mundo es la religión más practicada, ¿no? Entonces evidentemente pues la mayoría de ellos se consideran hermanos, ¿no? La mayoría de hermanos pues son católicos, ¿no? Incluso cerca de las 2/3 partes, ¿no? O sea, pero de alguna manera, Francisco, Mercedes, Santi, estamos comentando aquí, como bien ha dicho Francisco, que no se desvincula la masonería de cualquier tipo de religión. Pero claro, yo entonces os lanzo una pregunta que yo desconozco y probablemente nuestros oyentes también. Si se está desvinculando de cualquier tipo de religión, ¿por qué existe dentro de la masonería rituales? Porque claro... Efectivamente. Como estaba yo diciendo antes al hilo, la masonería tiene un concepto que parece que es una religión, ¿no? Pero no lo es, pero puede parecer, porque tiene dogmas propios, oraciones propias, tiene rituales propios, y esto tiene tintes de una religión. Ajá. Entonces, a lo que estaba comentando él, de por qué al principio eran cristianos, luego no. Al principio eran cristianos. Uh-huh. De hecho, hay pasajes de la Biblia donde en sus rituales ellos lo nombran, con lo que era cristiano. En la construcción del templo de Salomón es el único templo que viene detallado cómo se hizo en la Biblia. Uh-huh. Con lo cual, ellos se acogen a eso y ese es un pasaje que nombran. Ahora bien, dentro de su filosofía, ellos cogen personas de cualquier religión, sexo, raza, color, lo que sea, ellos lo acogen a todos. Bueno, pero según en qué, digamos, en qué tipo de logia, ¿no? Luego hablaremos lo que es una logia, pero porque hay muchas en las que, por ejemplo, las mujeres no tienen cabida. Sí, eso sí. Es decir, ahí también hay sexismo puro y duro, ¿no? Sí, al principio sí, luego ya se fue abriendo y ya hay algunas logias donde sí que aceptan mujeres, pero al principio no. Entonces, pero no acabo yo de entender por qué, si está desvinculado de una religión y además allí no hay credo y se admite cualquier persona, ¿por qué hay ese sexismo en contra de la mujer? ¿Qué ocurre? ¿Estamos hablando de otra cosa? Yo creo que quizás sea más por tradición que por creencia, ¿no? O sea, es decir, por sexismo, muchas veces, ¿no? Yo creo que tener en cuenta que cuando se origina verdaderamente el fruto y el origen y el germen de la masonería, que ya en el siglo XVII, siglo XVIII, ya estamos en una época ya de crisis de las catedrales, ¿no? De ser siglos del siglo XV, siglo XVI, cuando inicia todo el tema de las catedrales, sobre todo en la zona de Inglaterra. Entonces es un gremio totalmente, evidentemente es el gremio de los constructores, el gremio por excelencia varonil, ¿no? Los constructores eran hombres, ¿no? Además, los maestros artesanos, etcétera, eran hombres. Yo creo que es más por el tema de tradición que por mero, del punto mero de vista sexista, vamos. Se queda en la tradición. Sí, oye, dime. Aunque al principio las mujeres sí que podían acompañar a sus maridos a las reuniones. No tenían voz ni voto, pero sí que podían acompañar al principio. O sea, que podían ver los rituales masónicos desde un primer momento, pero luego esto cambia. Esto cambia y ya se van abriendo y las mujeres ya van participando más. Ya, o sea, sigue el ocultismo, incluso separando los dos sexos en ese tipo de órdenes. Oye, los objetivos de las órdenes masónicas, en realidad, ¿cuáles son? ¿Y cuál es su evolución? ¿Cuáles pueden ser, Santiago? Pues como antes he comentado, básicamente, bueno, aunque en un principio no tenían nada que ver con lo que ahora mismo más o menos se está desarrollando,
pero en definitiva lo que buscaban eran la mejoría de la sociedad en la que vivían. ¿Vale? Ese es para mí el objetivo más importante y más espectacular que nos pueden prestar o nos pueden desarrollar las órdenes masónicas. ¿Y su evolución? ¿Cómo evolucionan esas órdenes masónicas? Porque hay una evolución hacia aquí, es decir, las órdenes masónicas desde su génesis, de su creación, han cambiado mucho hasta ahora. ¿Qué grandes diferencias podríamos encontrar desde el primer momento que nacen hasta actualmente? Lo que se sepa, vamos, lo que se pueda saber de... Yo considero que básicamente lo que han cambiado es más en lo que es el tema de ritos de iniciación y de denominadores en común de las personas que ocupan o que forman parte de ese grupo humano o de esa logia, como queramos llamarla, más que lo que son los objetivos en sí que buscan a lo largo de todos los tiempos. No sé lo que vosotros opináis. Yo creo que mantienen la masonería, sigue manteniendo la misma esencia de antaño, ¿no? Es decir, su lucha, ¿no? Como dice Santi, del perfeccionamiento humano a través... Ellos son instituciones totalmente racionalistas. Ellos no conciben otra cosa que no sea el perfeccionamiento del ser humano en sí, ¿no? Fuera de la razón, ¿no? Llegar a la verdad, el estudio de las leyes de la naturaleza a través de la razón, ¿no? Yo quería también decir que ellos tratan mucho el tema del desarrollo intelectual, aparte del moral de la persona, y entonces dentro de ese desarrollo han desarrollado mucho las ciencias, las artes y esas construcciones, esa simbología, eso lo han desarrollado mucho a lo largo de la historia. Han quedado muchos símbolos que aún permanecen muy vivos. Sí, la simbología además es extensa, sí. ¿no? Sí. Pero entonces estáis todos de acuerdo de que quizás el sentido y el origen del nacimiento de ese tipo de vamos a llamarlo secta, bueno, no, es que no sabía si decir la palabra secta, sería institución, hermandad, tipo de órdenes se basan en casi como en la época de la Ilustración, ¿no? El querer el conocimiento, el querer el perfeccionamiento, como decía Francisco muy bien, del ser humano. Pero claro, la pregunta es, porque claro, quiero diferenciarlo un poquito, o por lo menos intentar comprender esa diferencia con la religión católica o con cualquier otra religión. ¿Cómo se alcanza ese perfeccionamiento? Vamos a ver una cosa, con respecto a la religión. En el cristianismo, el ser humano es esencialmente malo. Su naturaleza es mala, dudosa. Ya empezamos con el pecado original y todo eso. Aquí, no. El ser humano es bueno. Entonces, claro, tiene a Dios como el arquitecto general que lo ha creado, de su obra, pero es el hombre, es el propio hombre quien se crea su destino, su propio maestro, su propio arquitecto, y hace sus propias construcciones, equivocándose por el camino, porque es humano. Entonces, esto la Iglesia no lo acepta. Ahora la Iglesia sí que ha abierto las puertas y le ha dado un poco de fe, le ha dado un poco de margen y ha dicho, bueno, ahora ya de excomulgado vaya a pasar solo a pecado. Ya. ¿Vale? Pero al principio sí que eso de que el hombre fuera esencialmente bueno no cuadraba. No cuadraba. No. De todas maneras, perdona, Fran. No, iba a decir que, como apuntaba Mercedes, que la Iglesia en ese sentido también se ha desmarcado un poco el tema de la masonería, ¿no? Pero que también en un principio yo creo que la Iglesia, pues al ver que una institución se desmarca, sigo un poco repitiéndome en esto, ¿no? Se desmarcaba un poco del tío, aceptase a todo el mundo por igual. Son cosas que, pues... Que da miedo de la competencia, quizás, claro, ¿no? Exactamente. A ver, no tenemos que olvidar en ese sentido, y lo que yo comentar apostilla perfectamente lo que estáis comentando, que la religión católica no tenemos que olvidar nunca que es la religión más intolerante de las religiones que hay en el mundo, aunque suene una contradicción. La religión católica no acepta a otro Dios que no sea el Dios Jesucristo. En cambio, por ejemplo, sin ir más lejos, la musulmana acepta, lo adquiere o lo toma como un profeta, ¿vale? Pero sí reconoce la existencia de Jesucristo, ¿vale? Por ese sentido, el hecho de que haya una institución, una agrupación o una serie de fieles, entre comillas, que se sacan un poquito de la línea que el catolicismo
genera, pues eso era igual que sucedió en su momento con los templarios, que los digamos, los quitaron de en medio por ese sentido, por el poder y porque ya empezaron a hacer cosas que no les llegaban mucho a bien. Pues en este caso es exactamente igual. Hay un paralelismo. Sí, caso, ¿no? Digamos que los excluyen, los excomulgan, pero es por lo que estamos comentando, por el hecho de que es imposible que el catolicismo, me refiero en los orígenes, ¿vale? Pues tome como el resto de religiones exactamente igual. Sí, tolerase cualquier otra moralidad que no fuese la suya, ¿no? Efectivamente. De ahí, bueno, ya sabemos de los ritos inquisitorios y etcétera, ¿no? Y la Inquisición que desgraciadamente pues cometió muchas barbaridades. Pero bueno, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y ahora es el tiempo de otra cosa, es el tiempo de hacer un pequeño parón para irnos a publicidad. Seguimos con este programa súper interesante que ya me empieza a poner los pelos de punta porque la cosa se está poniendo bastante seria. Pero no se nos vayan, queridos amigos, que volvemos en unos instantes. Metrópolis FM, región de Murcia. Hay pocas obras de arte que quepan en una copa de vino.